Bienvenidos al canal. Hoy voy a hacer un vídeo aclaratorio con el fondo de mi campo de paulonias, que está recién segadito. Interesa que sepáis lo que os voy a decir. La pregunta es la siguiente: ¿se puede vivir de las paulonias? ¿Se puede vivir? Sí, se puede vivir, pero depende. ¿A qué viene esto? ¿A qué viene esta pregunta? Pues bueno, estos últimos días ha llegado a mí información y quejas de gente, bueno, quejas hacia mí no, sino gente que me comentaba sus quejas, sus malestares, ¿no? En relación a que habían leído, habían visto vídeos que se decía que esto de las paulonias es mentira, que esto es un tongo, que esto es para ocio, que esto, pues bueno, es como mucho un plan de pensión para la vejez, un extra, y que no se puede vivir. Vamos a ver, para vivir de las paulonias y de cualquier cosa hay que tener terreno. ¿Cómo se puede pretender con media hectárea vivir de nada? ¿Cómo se puede pretender? Habrán pocas cosas que en media hectárea puedas vivir de ello. A lo mejor hay algunas y yo no las sé, pero desde luego de paulonias no, y de cítricos tampoco. Eso ya os lo aseguro por experiencia propia. Así que bien, para vivir de las paulonias tienes que tener por lo menos 10 hectáreas. Con 5 podríais. La idea es estar cortando cada año. Si cortas cada año, puedes vivir de las paulonias. Si tienes 10 hectáreas y estás cortando cada año, a partir de que tengan una medida comercial, pues vas a estar cortando cada año como unos 400 árboles, que pueden tener, pues a lo mejor no tienen 1 metro cúbico cada uno, pero se aproxima, o tienen 0,70 o 0,80 o algo así. Y así sí que podéis vivir cada año. Estoy hablando del precio de los troncos, que aquí en esta zona está más o menos por los 120 euros el metro cúbico. Luego hay gente que vende a tablas, pero eso ya se lo tienen que trabajar ellos y luego descontar el gasto. Aún así les sale bastante rentable, como a más de 200 o 250 euros el metro cúbico en limpio, neto. Así que bueno, ¿se puede vivir de las paulonias? Claro que se puede vivir, pero tienes que tener tierra, tienes que tener paulonias, tienes que tener hectáreas. Con 5 también se podría, cortando cada año media hectárea, que serían 200 paulonias. Así que bueno, me he mojado y lo he dicho. Hay gente que no lo dice, hay gente que dice sí, tú plántalas y haz que se hagan gorditas, como muchos casos que sé de primera mano. Es que a mí no me dijeron nada, solo tú haz las gorditas y ya está. Y luego salió lo que salió. Que vamos a ver, que yo respeto a todos los vendedores, a los que realmente son auténticos profesionales, yo los respeto. Pero hay una gentecilla por ahí que lo único que quieren es vender planta y te dicen sí, tú haz las gorditas y ya está, y cuanto más plantes mejor, y si plantas a 600 o a 800 por hectárea, cuantos más tengas mejor. Gran error. Más de un 5x5 yo no recomiendo. Así que en una hectárea 400 plantas, 400 árboles, así os irá bien. A partir de ahí ya es cada uno. Un 5x5 en copa estrecha va bien, y en copa ancha un 6x6. Haced vuestros cálculos, planificadlo bien, miradlo todo bien y no hagáis caso a lo que os digan por ahí. ¿Se puede vivir de las paulonias? Sí, pero tienes que tener muchas paulonias. Hay que planificarlo bien. Luego, otra cosa. Vamos a ver. Si el agua es muy cara en vuestra zona, no plantéis paulonias, directamente os lo digo, que no os engañe a nadie. No plantéis paulonias. Si tenéis
agua de riego que os cuesta la hora, por ejemplo, 30 o 40 euros, es que ni os lo penséis. Si queréis unas cuantas para ocio, vale, pero para comercializar, si contáis todos los gastos y lo que tragan las paulonias, porque a lo mejor os dirán también, no, es que las paulonias no beben casi, es que solo un poco al principio, es que no, es que las paulonias no beben, no, que va, casi nada si beben. Tú dales de beber y de comer y verás si van. No les des nada y veremos qué pasa. Así que bueno, estos consejos os quería dar. Si el agua es muy cara, queréis hacerlo, allá vosotros. Por ejemplo, hay sitios donde el agua es de pozo, en zonas, en pueblos, en fin, en determinadas partes donde el agua es de pozo. Entonces, cada hora pues puede costar 25, 30 o 35, o sea, os puede costar 25, 30 o 35 euros la hora. Yo lo que sé es por hora, no por metro cúbico ni nada. Sé cosas de primera mano, lo sé perfectamente. Entonces, es lo que os digo. Que queréis plantar, plantáis, pero avisados estáis. Os va a costar mucho dinero el agua, mucho dinero. Eso sin contar el abono, que el abono nos cuesta a todos lo mismo. Pero el agua es muy importante en las paulonias. Si el agua os cuesta muy cara, mi consejo, no plantéis paulonias, porque luego las vais a maldecir y la culpa no será de las paulonias. En fin, espero que este vídeo un poco raro, porque he hablado y os he mostrado el fondo de mi campo sin nada más en concreto. Espero que este vídeo de consejos os haya servido. Cualquier pregunta me la ponéis en los comentarios. Yo no tengo nada que esconder, porque no soy un profesional de la venta, ni de la compra, ni de nada. Soy un propietario de campos de paulonia, entonces, como no tengo nada de que esconderme, ni tengo nada que perder, ni nada que ganar, yo os digo lo que hay. No tengo que deciros, no, sí, comprad, o hacer, no compréis, o plantad muchas, o no plantéis, o sí, se puede vivir, o no se puede vivir. Os he dicho lo que hay, claramente, y en base a que las condiciones, hay que tener muchas paulonias, hay que tener un agua barata, un buen marco de plantación, y en fin, en resumidas cuentas, esto es lo que hay. Espero que estos consejos os sirvan, que me deis un me gusta, y si os suscribís, pues mucho mejor. Voy a ir grabando cositas interesantes, algunas variedades de paulonia que aún me quedan, y cosas que irán surgiendo, tareas del campo, etcétera. Así que bueno, nos vemos en el siguiente vídeo.